Para ustedes, ¿cuál es la manera más estúpida de que una gente se muera? Como que tú pensarías que nadie se puede morir así. ¿Cuál es la manera más estúpida? Para ustedes. Yo conozco varias. Yo conozco, bueno, no lo conocía directamente, pero cerca de mí vivía un tigre que se murió con una aceituna. Comiéndose una aceituna, se atragantó y se murió. Con una aceituna, literal. Se le metió en el galillo. No había nadie ahí que le dieron un tabanón por la espalda para sacársela y se ahogó. Vamos a dejar de adivinar y vamos a ver cuáles son las maneras más estúpidas en las que en el mundo han muerto personas. No es de que son casos hipotéticos, es que se han muerto personas de esa forma. En el piso 50, una cinta métrica de medio kilo se le resbaló de las manos a un obrero de construcción. En su caída, la herramienta alcanzó la velocidad de un tornado devastador, 225 kilómetros por hora. En ese momento, Gary Anderson estaba en planta baja. Ya debería haberse ido, pero se detuvo a charlar con alguien. Probablemente ni siquiera sintió cuando la cinta métrica cayó directo en su cabeza. Y lo va a sentir, es un reseteo. Le dieron a un botón apagado, on, off. El impacto fue tan brutal que Gary murió en menos de una hora. El hueso, pues yo pensaba que él había muerto ahí mismo. No, pues espérate, bro, así no. Sufrió. Sin embargo, no fue la cinta lo que lo mató. Resultó que Gary no estaba usando casco, aunque lo tenía en su camioneta. Dije no fue la cinta lo que lo mató. Era que no estaba usando casco, pero claro que fue la cinta que le dio. Él no tenga casco, son otros 500. Y era un trabajador experimentado. En este video te hablaré de muertes que pudieron haberse evitado fácilmente. Así que se recomienda discreción al espectador. John O'Neill, de 33 años, había pasado por muchas dificultades en su vida, en gran parte por su adicción al alcohol. Perdió contacto con su familia y amigos y finalmente tuvo que llevar un brazalete electrónico en el tobillo. A lo que le llamamos un grillete, brother. Pero espérate, ¿por qué el brazalete? ¿Por qué fue que se lo pusieron? Él lo dijo ahí, él no lo dijo. Por muchas dificultades en su vida, en gran parte por su adicción al alcohol. Perdió contacto con su familia y amigos y finalmente tuvo que llevar un brazalete electrónico en el tobillo. Por bueno no fue. Así que en el otoño de 2024, O'Neill decidió recuperar su vida. Siguió un curso de rehabilitación, dejó el alcohol y regresó a lo que más amaba, la carpintería. El 24 de septiembre empezó su primer día de trabajo, que solo tardó 15 minutos en convertirse en un infierno. Ander DH, no me diga que en su primer turno de trabajo se murió a los 15 minutos, brother. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo en el chat? Que lo pongan en 1.5 la velocidad. 1.25, porque 1.5 es muy rápido. O'Neill trabajaba cerca de una trituradora de madera lanzando ramas y troncos, cuando de repente una de ellas se enredó en su brazalete. Cuando se dio cuenta, ya era de... No. Eso sería una forma tétrica de morir. No me gustaría, bro. Bueno, obviamente queremos seguir vivos. De ninguna manera no queremos morir. Aunque nos vamos a morir, ojalá que no sea así. El mecanismo lo estaba arrastrando. Horrorizado, O'Neill vio cómo las cuchillas de metal destrozaban sus huesos mientras gritaba pidiendo ayuda. Pero nadie lo escuchó, porque todos sus compañeros trabajaban con audífonos. Pasó un minuto entero antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Puedes imaginar lo que un mecanismo así puede hacer? Eso por ahí tirando hueso y mano y... Ay, Dios mío, guácala. Una persona en 60 segundos. Sus colegas lograron sacarlo de la trituradora y le aplicaron torniquetes improvisados con lo que tenía. Pero que lo logran sacar, nada más se le fue en los pies. A mano. Nadie creía que sobreviviría, ni siquiera el propio O'Neill. Perdía y recuperaba la conciencia, despidiéndose de su vida. Y no era para menos. Su corazón se detuvo camino al hospital. Pero cuando despertó al día siguiente en la sala, lo primero que vio fue el vacío de la cama frente a él. Le habían amputado... Ay, hombre, bro. Es difícil, oíste, tú despertarte y que mirar para abajo y que no te en los pies ahí. ¿Ustedes se imaginan eso? Ambas piernas por encima de la rodilla. Tuvieron que transfundirle 8,5 litros de sangre, prácticamente reemplazando su torrente sanguíneo 2 veces. O'Neill está convencido de que fue la estructura del brazalete electrónico pero míralo ahí, lo que le provocó que lo arrastrara a la máquina. Sin embargo, todo apunta a que sí violó las normas de seguridad, lo que hizo posible esta tragedia en primer lugar. Además, el roce con la muerte llevó a O'Neill a reconciliarse con su familia y a trabajar en sí mismo como nunca antes. ¿Cómo le llamarían a esta pechada, bro? Porque él está haciendo ahí pechada, pero... Mielquina. A del kilo, eso hay que tener un equilibrio de Gantel. O'Neill tuvo la suerte de sobrevivir a un encuentro con una trituradora de madera. Un leñador de California no la tuvo. En octubre de 2022 cumplía con su trabajo en la... Ok, por lo menos ese quedó vivo. Ese no aplica en el video de que manera estúpida de morir. Perdió los pies, pero quedó vivo. Ciudad de Menlo Park, y por la tarde lo encontraron muerto dentro de una trituradora. Nadie sabe con certeza cómo ocurrió la tragedia, pero no cabe duda de que cometió un error fatal que le costó la vida. Tristemente, las violaciones a las normas de seguridad en el trabajo suelen provocar accidentes que pudieron haberse evitado. Esto fue lo que ocurrió en abril del año 2000 en un taller de neumáticos de Montezuma. 2 hermanos recibieron la tarea de reparar una grieta en el aro de la llanta de un tráiler. La forma correcta era desmontar la rueda, retirar la llanta y recién entonces comenzar a soldar. Obviamente, porque tú no vas a trabajar un aro montado en el camión. Sin embargo, uno de los hermanos, Robert, decidió únicamente desinflar los neumáticos y empezar a reparar la grieta con un soplete sin desmontar la rueda. Él sabía que no hacerlo
hacerlo haría que el neumático explotara. Esto se debía a que el aire dentro de la llanta se calienta, mi hermano, y cuando se calienta se expande, y cuando se expande, la goma no va a aguantar la presión. Calentarse, se expandiría sin tener salida, y en algún punto la presión vencería al caucho. Así que confiado, Robert estaba soldando la grieta cuando de repente ocurrió una potente explosión. Con el hueso, pues fue un bazucazo que le dio esa goma de ahí. Fuerza incontenible, el aro metálico de la rueda de 120 centímetros golpeó al hombre en la cabeza, quitándole la vida al instante. La explosión fue tan violenta que una camioneta fue lanzada fuera de su elevador y el estruendo se escuchó hasta 1,5 kilómetros del taller. Lo más probable es que dentro del neumático hubiera agua. El calor del soplete la hizo hervir y convertirse en vapor, llenando el espacio vacío. También pudo contener gases volátiles como butano o propano, usados en kits de reparación rápida. Robert incluso recibió el premio Darwin, ya que solo tenía que seguir una regla para salvarse: desmontar la llanta antes de trabajar en el aro. ¿Y cuál es el premio Darwin? Recibió el premio Darwin, Dice, los premios Darwin son un galardón irónico, generalmente póstumo, que reconoce a las personas que mejoran el acervo genético humano al eliminar a sí misma de la existencia de la manera más espectacular y estúpida posible. Ya tú sabes, bro. Hasta eso tiene un premio, el morirse de manera estúpida. Pensar que esta tragedia le ocurrió a un profesional en su lugar de trabajo. ¿Qué decir de las formas menos... Dice que tú estás mejorando la existencia, eliminándote a ti mismo. Prácticamente te están diciendo gracias por morirte por estúpido. Ese premio deberían quitarlo en verdad, está palomo eso. Legales de ganarse la vida. En la década de 2010, Alemania enfrentó un problema inesperado: ladrones asaltando máquinas expendedoras de boletos. Se registraron cientos de casos en todo el país en un solo año y no siempre atrapaban a los culpables. Sin embargo, en marzo de 2007, en la estación Dortmund-Scharnhorst, un ladrón no logró escapar. A las 2 de la madrugada, un hombre de 31 años llegó a la estación para robar la máquina. Se desconoce. ¿Pero de boleto de qué? ¿De qué son esos boletos que expanden? Todo el DH, seguimos, no voy a seguir hablando nada. No sé si usó gas comprimido para llenar el mecanismo por dentro o si utilizó un explosivo casero. De repente ocurrió una enorme... pero son unos asesinos. Ellos se robaban los cajeros, era con C4. Explosión, y el panel metálico de 2 metros fue arrancado de la máquina y salió disparado directamente contra el ladrón. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron el mecanismo destrozado y a su lado un hombre inconsciente con un terrible traumatismo craneal. Intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Y este caso está lejos de ser el único. Yo en mi primer día de trabajo como ladrón. En la Nochebuena de 2015, un hombre murió en Münster después de usar un explosivo casero para volar una máquina expendedora de condones y robar el dinero que había en ella. En octubre de 2018, un joven perdió la vida tras la explosión de una máquina de boletos en la estación de Hale. Pero lo paradójico es que no solo mueren quienes infringen las leyes del Estado, también pierden la vida quienes olvidan las leyes de la física. Una tragedia así ocurrió en Liverpool. Obviamente, el que olvida la ley de la física y no la respeta se muere en automático. ¿Ustedes quieren ver pruebas? Bueno, no voy a hacer una demostración en vivo porque ustedes no quieren que yo me muera, ¿verdad que no? Murió Frank Cabele, un pastor evangelista de 35 años. Un día, al reunir a su congregación para otro sermón, afirmó haber recibido una revelación. Decía que si su fe era lo suficientemente fuerte, podría recrear el milagro bíblico de Jesús al caminar sobre el agua. Cabele no dudaba en lo más mínimo de su fe, así que llevó de inmediato a sus fieles a la playa. El pastor no solo pretendía demostrar su habilidad para caminar sobre el agua, planeaba cruzar el estuario de Gabón. Un trayecto que en bote toma unos 20 minutos, ya que son alrededor de 11 kilómetros. Cabele dio sus primeros pasos, pero por alguna razón empezó a hundirse. Aún así se mantuvo firme en su fe y caminó hasta quedar completamente sumergido. El hombre finalmente se ahogó. No pretendo desacreditar... No, espérate, déjeme yo defender ahí. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña que se mueva y esa montaña se movería. Pero, ¿tú sabes lo que es tener fe como un grano de mostaza? La fe no es simplemente tú engañarte a ti mismo y decir que tú confías cuando en el fondo tú dudas. Si tú tienes una mínima duda, realmente tú no estás teniendo fe, porque hay que estar seguro 100%. Ahora, yo no estoy diciendo que él puede caminar por el agua, pero quién sabe. Ahorita él estaba dudando y por eso se ahogó, por estar dudando, no tenía fe nada. Sin embargo, más allá de la fe ciega, Cabele también pudo haber confiado en el sentido común. Al ver que claramente no estaba logrando repetir el milagro bíblico, tenía que decir mielquina, pero yo estoy flojo de fe. Desde que él vio que se hundió, tenía que darle para atrás. Lo conmigo, usted tenía que devolverse. Pudo simplemente haber regresado a la orilla y reflexionar más tarde sobre las razones de su fracaso. Una pareja de Filadelfia también luchó por mantenerse a flote. Los dos amantes iban en un auto durante la noche y se detuvieron a orillas de un río. Era una fría madrugada de agosto, lo que probablemente los llevó a entrar en calor en el asiento trasero. O tal vez se inspiraron en un puente cercano llamado Strawberry Mansion. La pareja comenzó a hacer el amor y lo hacían con tanta pasión que uno de los dos empujó accidentalmente la palanca de cambios. El coche empezó a moverse y en cuestión de segundos cayó al río. Chuplum, qué manera más vaina de morirse, vale. Movió la palanca que no era esa, jefa. En un abrir y cerrar de ojos, el agua llenó el vehículo con la pareja aterrada dentro y su todoterreno
terreno se hundió hasta el fondo. Los rescatistas llegaron recién 5 horas después y encontraron el coche inundado a 100 metros de la orilla, mientras que los... Ay, hombre, 5 horas después. Pero ¿por qué no salieron después? ¿Por qué no salieron? Ahora, qué complicado. Cuando un vehículo se hunde, las puertas no se abren así normal. Hay que hacer un procedimiento para que las puertas puedan abrir debajo del agua, esperar que se llene, aguantar la respiración, abrir por la diferencia de presión. Hay que esperar que las presiones de adentro y de afuera se regulen. O romper el vidrio. Pero ellos siguen seguros en lo de ellos y se dieron cuenta tarde de que estaban hundidos. Y empapados amantes estaban ya en tierra. Por algún milagro, la pareja logró escapar de la trampa e increíblemente hasta recuperaron su todoterreno. Algo similar vivió una pareja... Ay, ellos escaparon, pero no se murieron. Joven de la región de Vologda, Rusia. Evgeny y Yana también estacionaron su auto a la orilla de un lago y comenzaron a divertirse en el asiento. Mielquina, pero eso es más riesgoso de lo que parece. No, pues ya yo sé, no se puede inventar. Trasero. Igual que en el caso anterior, el coche rodó hacia el agua, pero a diferencia de los estadounidenses, la pareja murió ahogada. Incluso la distracción más inocente o un simple descanso puede volverse mortal. El viaje de Elizabeth Isherwood a un club campestre cerca de Machynlleth, en Gales, a finales de septiembre de 2017, no era el primero ni el 10º que hacía. ¿Qué es lo que es? Eso parece un campo de golf, pero no lo es. ¿O sí? No, eso no es un campo de golf. ¿O sí? Sí. ¿O no? Junto con su ex esposo, había tenido una casa de vacaciones en ese complejo durante 30 años. La señora Isherwood solía visitar el lugar con sus amigos, pero al final decidió vender la propiedad. Como despedida recibió un cupón para una estancia gratuita. El 23 de septiembre lo aprovechó. Sin embargo, esta vez estaba sola, ya que nadie podía acompañarla. En su primera noche al llegar, fue directo al baño. Una vez que hizo todos sus trámites... Wow, ¿ustedes se imaginan que sea verdad lo que dijeron hace un rato ustedes de que se muere una gente por un peo? Seguimos, vamos a ver, no quiero de spoiler ni quiero hacerme ilusiones. Decidió regresar a la habitación. Al terminar y cerrar la puerta detrás de sí, el picaporte quedó en su mano. Eso significaba que no podría salir. Pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de algo aterrador. No estaba en el dormitorio, sino en un armario desecado. Así llaman en el Reino Unido un pequeño y oscuro closet usado para dejar secar la ropa, aunque algunos también lo utilizan como trastero. Aún así, la mujer no entró en pánico. Era una ex policía, fuerte, resistente y entrenada. Primero quitó los estantes, palpó el lugar a oscuras y encontró un tubo de bronce. Logró romper un pedazo y trató de forzar la puerta y las paredes con la esperanza de liberarse. Pero el tubo roto empezó a gotear agua empapándola y pronto la mujer estaba congelándose. Una semana después, el técnico principal del resort notó un agujero en la pared del armario desecado y se asomó. Allí encontró el cuerpo sin vida de Elizabeth Isherwood. Fue el hoyo que lo atrajo, no el bajo a muerto. ¿Usted no ha escuchado que los muertos hieden? Loco, es real. Logró abrir un boquete en la pared, pero justo del otro lado había un cuadro colgado. Y al parecer, la mujer no se dio cuenta de que estaba a un paso de la libertad. El forense concluyó que la señora Isherwood pudo haber pasado varios días luchando por sobrevivir y murió de hipotermia. Trágicamente, el agua que goteaba del tubo roto fue el factor decisivo. Wow. En la historia de Ashley Summers, eso sí es triste, qué tristeza. Agua es también el elemento clave. Unos días antes del Día de la Independencia de Estados Unidos, Ashley fue con su esposo y sus 2 hijas a pasar unas vacaciones cerca de los lagos de la zona. La mujer adoraba estar cerca. Vamos a ver lo que pasó. Dice, soy 4537. Hermanito, en ese tipo de casos van especialistas y hacen un levantamiento. Hay personas que se dedican a eso, a hacer levantamiento forense, a determinar la causa de muerte y recrean la situación. Incluso si en un cuarto se arma un tiroteo, hay 3 gente con cada uno con una pistola, ellos recrean la situación de cómo fue cada uno, qué tiro tiró, para dónde estaba apuntando, qué ángulo, qué tiro le dio a quién, etcétera, etcétera. Y de ahí sacan las conclusiones. No digo que sean 200%, ¿me entiendes? Preciso. Y que van a decir, hasta esta hora ya se tiró un peo antes de morirse. No, pero recrean la situación lo más parecida posible a la realidad y de ahí sacan las conclusiones de lo que sucedió. Son brujos no, mi hermano, pero que todo se estudia y se aprende. A medida que usted tiene experiencia, hay cosas que te hacen sentido. Cuando llegan a una escena del crimen, ven el cuerpo, lo que tiene, sacan las conclusiones, ven por ejemplo la puerta con un hoyo, ven un tubo roto, ven el tubo botando agua. Dicen, mira, se quedó trancada, miren el llavín roto, le estaba dando la puerta con el tubo, cuando quitó el tubo cayó el agua y entonces cuando los médicos la revisan, ya hay mucha ciencia que te dicen, se murió de tal cosa. Usted no ven que cuando una gente se muere lo llevan al médico legista y le hacen un levantamiento, le hacen la verdadera autopsia, lo revisan y te dicen la causa de muerte precisa, porque el cuerpo humano se sabe cómo funciona. Cuando deja de funcionar, hay manera de ver el por qué dejó de funcionar. Entonces ahí ya ellos sacan los cálculos. Por si no sabía eso, pues ya lo saben. Y durante aquel largo fin de semana disfrutó de paseos en bote. Hacía un calor sofocante. Ashley casi no comía nada y para el tercer día del viaje ya sufría un fuerte dolor de cabeza. Al despertar el día de la independencia se sentía aún peor, pero como era su última oportunidad de disfrutar los lagos, decidió salir otra vez en bote con su esposo. El día de la independencia no es el 4 de julio.